La Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria, queremos agradecer en principio a Expomédica 2022 que nos dio esta posibilidad de poder difundir fundamentalmente a nuestra actividad. También quiero agradecerles a los presentes, a las empresas amigas que veo que han venido desde algunos lugares del interior del país y por supuesto agradecerles fundamentalmente a las personas que van a hacer uso de la palabra, el doctor Mamana, el doctor Daniel Grill, que va a coordinar la mesa, y el doctor Carlos Ochaval. Te paso a la posta, Daniel. Gracias, Osvaldo. Bueno, como dijo Osvaldo, lo primero es darle la bienvenida a la actividad de esta tarde y agradecerles por compartir esta conversación. Como ustedes habrán visto en el cartel, mi métier principal es médico pediatra neonatólogo y pensaba, a propósito de la conversación del doctor Mamana, hace 50 años los neonatólogos empezamos toda una inmensa tarea para tratar de que cada chico que llega al mundo sea recibido por un equipo multidisciplinario. Fue una lucha despareja, los obstetras nos vivían como censores prácticamente de su tarea, pero a medida que pasó el tiempo, hoy día, 50 años después, sería inconcebible que una persona llegue a este mundo sin ese soporte, sin esa contención y sin esa calidad de atención médica. ¿A qué viene esta reflexión? Que hoy día también debe ser inconcebible que esa persona que llegó al mundo con esas características no pueda despedirse rodeado de la misma calidad de atención médica. Por eso bienvenidos los cuidados paliativos y por eso bienvenida toda discusión que acerque estos cuidados a todas las personas que así lo necesiten. Porque reitero, así como llegamos al mundo absolutamente protegidos, deberíamos poder despedirnos de la misma manera, sin temor al dolor y sin temor a las consecuencias de esa despedida. Así que me permito darle la bienvenida al doctor Guillermo Mamana, es médico clínico paliativista certificado en cuidados paliativos, es coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tornú y director médico de Palcare. Doctor Mamana. Bueno, muchas gracias, doctor Gil. Bueno, para mí es un placer también compartir con ustedes esta jornada. Antes que nada quería agradecer a la CADEI, especialmente a Osvaldo Pugliese, su presidente, y a la comisión directiva por haberme permitido estar hoy aquí representando Palcare, y también a las autoridades de Expomédica que nos permitieron estar aquí. La presentación que voy a ofrecerles hoy la voy a dividir en cuatro puntos, 4 partes. La primera voy a hablar acerca de el escenario, el nuevo escenario sociodemográfico actual y nuestro sistema de salud, cómo se comporta frente a ese escenario. Luego los cuidados paliativos como respuesta posible a satisfacer las necesidades de este sistema de salud. Tercero, voy a hablar acerca de la atención domiciliaria con cuidados paliativos y los desafíos que esta conlleva. Y por último, una mención acerca de la ley de cuidados paliativos, los componentes y la importancia. El importante cambio que se está provocando en este momento con respecto a la salud es que hay un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas avanzadas sumado a un aumento del envejecimiento poblacional, que en nuestro país para el año 2050 se espera que el 25% de la población tenga más de 60 años y más del 70% de esta población va a fallecer, va a fallecer acerca de secundariamente a una o varias de esas enfermedades crónicas evolutivas. Estas enfermedades evolucionan de una manera con crisis frecuente y alto grado de sufrimiento, no solo de los pacientes, sino también de sus familias. Hay frecuentes decisiones de carácter ético clínico dilemáticas, como son alimentación artificial, pase a unidades de cuidados intensivos, tratamientos agresivos en el final de la vida y otras cuestiones que tienen que ver con reanimación o sostén vital en algunos casos, que requiere de un personal especializado, un equipo especializado que lo pueda llegar a transitar.
hay altos requerimientos de servicios sanitarios y sociales, y la prevalencia de estas enfermedades es bastante constante y predecible en la comunidad y llega aproximadamente al 1,5% de la población. Pero hay que tener en cuenta que más del 50% sufre más de una de estas enfermedades, con alta carga de síntomas y sufrimiento físico, emocional, social y financiero, más aún en las condiciones en que está nuestro país y Latinoamérica. Estas enfermedades, muchas tienen pronóstico de vida limitado y requiere de una atención especializada que hoy parecería ser que no tenemos. Entre estas enfermedades, las más comunes son el cáncer, otras son la enfermedad cerebrovascular, la cardiovascular, el SIDA. Fundamentalmente el SIDA en su etapa no curable, como puede ser, por ejemplo, en África, donde también la malaria y la tuberculosis multiresistente forma parte de este grupo de enfermedades. El EPOC, las demencias, las insuficiencias orgánicas, las neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, y las malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque como decía el doctor, también en la etapa del nacimiento hay muchos pacientes que tienen, muchos niños que tienen una evolución muy complicada y que requieren de una atención especializada para poder acompañarlos, porque generan alto sufrimiento por las patologías que pueden tener con un pronóstico de vida limitado. Hay que tener en cuenta que la proporción de cáncer no cáncer es de 1,8, con lo cual hay un montón de enfermedades o de pacientes que no están en el sistema de atención y que requieren de nuestra asistencia especializada. Como vemos en este gráfico, el dolor es la más común, o por lo menos la más publicitada como síntoma prevalente en estas enfermedades, pero existen un montón de síntomas, como son la falta de aire, la fatiga, la anorexia, la depresión, la ansiedad, etcétera, que son comunes y en alto grado a todas estas enfermedades, como el cáncer, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, insuficiencia renal crónica, en la cronicidad de estas insuficiencias orgánicas. Por lo tanto, es importante la evaluación temprana de estos síntomas y también el tratamiento específico, que con esa evaluación sistemática que no existe en la práctica habitual, puede llegar a mejores resultados y menor carga de sufrimiento para los pacientes y familias. Entonces, el escenario actual es que estamos frente a un escenario o un modelo de cuidado que da respuestas a patologías agudas, con una intervención episódica, con la única finalidad centrada en la curación, y estamos dejando de lado la parte del cuidado y el acompañamiento. La atención es fragmentada, inadecuada y no es coordinada, con lo cual aumenta mucho más el sufrimiento del paciente y su familia. Esto termina siendo costo ineficiente para el sistema, porque todos los pacientes parecería que reciben el mismo tipo de intervenciones, cuando en realidad es una población específica que requiere una atención específica y especializada. Estamos acostumbrados, ya desde que nos recibimos, de todas las especialidades que están en el equipo de salud, a manejar nosotros la enfermedad y la curación. Y la financiación también está focalizada en la enfermedad, pero no estamos entrenados en manejar el enorme problema del sufrimiento. Esto es muy importante porque existe ya en el pregrado una poca capacitación, información y educación. Solamente el 20% de las universidades tienen en la currícula algún grado de formación en cuidados paliativos, y en enfermería el 8%, eso en nuestro país. Y hay falta de financiación del sistema de salud para garantizar los cuidados. Hay mucho para tratamientos activos, que no está mal. Yo no estoy hablando de que eso esté mal, sino que falta esto otro. Y que a veces sí está mal porque se utilizan intervenciones agresivas en una situación en la cual ya se ve que no va a tener resultado, y probablemente por falta de experiencia o por falta de capacidad de transmitir una idea negativa, un pronóstico negativo, se progresa el tratamiento en forma indefinida. Y así no es sostenible el sistema de salud si no hay una atención especializada para atender a esta población. Entonces, frente a este nuevo escenario, necesitamos algo diferente para poder tener resultados diferentes y para responder a las necesidades de la familia y el paciente, a la vez que sea costo efectivo.
Surgen entonces los cuidados paliativos, que es la asistencia activa y holística o total de personas de todas las edades. La definición inicial fue modificada porque antes se hablaba de enfermedades crónicas y evolutivas o limitantes de la vida. Ahora se habla más de toda persona de todas las edades, y ahí habla de los dos extremos, ¿no? del neonato y de la ancianidad, que tenga sufrimiento severo debido a una enfermedad grave, pero no necesariamente crónica. Ya vimos que con el COVID una gran población de la Argentina y del mundo tuvo un alto grado de sufrimiento. Muchos fallecieron, pero muchos también se encontraban aislados, y los equipos de cuidados paliativos acompañaron a través de un acompañamiento de contención a esos pacientes y a esas familias que estaban totalmente aisladas. Y el objetivo siempre tiene que ser mejorar la calidad de vida de pacientes, familia y cuidadores. Y sí es verdad que los cuidados paliativos especialmente tienen que intervenir quienes están cerca del final de la vida, pero no exclusivamente como se cree culturalmente o en la sociedad. Los pilares fundamentales que están centrados en la persona enferma y no tanto en la enfermedad, si bien obviamente nosotros sabemos de enfermedades, pero nos centramos y nos focalizamos en el paciente enfermo y en su familia. El control de síntomas y la comunicación efectiva es muy importante. Se coordinan los cuidados y se organiza y se anticipa lo que puede llegar a venir, y de una forma coordinada con los distintos equipos que asisten a ese paciente. Se hace un trabajo en equipo multidisciplinario y se da apoyo para vivir lo más plenamente posible el tiempo de vida que queda, sea mucho o poco, pero optimizando la calidad de vida en todas las etapas. Siempre, como dije al principio, con tomas de decisiones complejas en las cuales hay que estar preparado para poder entender cada una de esas decisiones individualizadas a cada uno de esos pacientes, con el bagaje de su cultura, de sus creencias y de lo que científicamente corresponde hacer y compartir con el paciente. Otro de los pilares es el soporte o el apoyo de la familia y el entorno afectivo, entendiendo que no solo el paciente sufre, sino que todo su entorno, y muchas veces la principal preocupación de los pacientes es el sufrimiento de su propia familia. Yo la verdad que en todos los años de experiencia que tengo en cuidados paliativos y en mi práctica médica no conozco un solo paciente que haya empezado a sufrir en el momento en que se está muriendo. Y yo creo que ustedes tampoco. O sea que es importante este concepto de que el sufrimiento no empieza cuando el paciente se está muriendo, sino mucho antes. Si ustedes se recuerdan, familiares o amigos, se van a dar cuenta que ya empiezan a sufrir cuando empieza a cambiar su vida a través de la notificación de que tienen una enfermedad avanzada o incurable, o que en algún momento van a estar limitados funcionalmente y en la actividad de todo su desempeño. Entonces, si bien empezaron en Londres los cuidados paliativos, y más que nada con una medicina basada en la emoción y en el final de la vida, en los días u horas antes de fallecer, se acompañaba a los pacientes moribundos. Ahí quedó como estigmatizado los cuidados paliativos, pero ahí en ese momento, que era comprensible, década del 60, se perdía una oportunidad de intervención paliativa en todo el trayecto de la enfermedad. Entonces después los cuidados paliativos fueron evolucionando hacia una medicina más basada en la experiencia primero y luego en la evidencia actual. Entonces los cuidados paliativos hoy, el modelo actual es cuidados paliativos continuos, donde desde el momento del diagnóstico, e independientemente del objetivo de los cuidados, ya sea por intención curativa, prolongación de la vida, liberación o incurabilidad, se va interviniendo en las distintas etapas y de una manera complementaria al tratamiento de las enfermedades de base, ya sea el cáncer, ya sea la enfermedad neurológica degenerativa, ya sea el EPOC, etcétera, con los equipos de referencia y compartiendo con los equipos los tratamientos y aportando todo lo que corresponde a control de síntomas y comunicación difícil. Y una cosa que quería aclarar es que no es necesario que los cuidados paliativos sean ejercidos por médicos especialistas en cuidados paliativos, sino que desde la atención primaria, como vamos a ver más adelante, es importante que todos podamos adquirir conocimientos para el manejo de síntomas básicos y para el manejo de la comunicación difícil, porque no vamos a poder los paliativistas atender a todos, y aparte no correspondería, sino que hay que cambiar esa filosofía de atención más centrada en la persona y menos en la enfermedad.
Entonces, si bien obviamente los cuidados paliativos van a tener mayor preponderancia o mayor participación y protagonismo en la fase final, desde el principio del diagnóstico en forma complementaria también los cuidados paliativos, porque un paciente que recibe un tratamiento también puede llegar a sufrir y tener que tomar decisiones difíciles en todo el trayecto, con lo cual los cuidados paliativos participan activamente. Los beneficios, según estudios randomizados controlados, son disminución de síntomas, mejoría de la calidad de vida, el estado de ánimo, el bienestar de los cuidadores, satisfacción con la atención recibida y más supervivencia, o al menos no menor. Esto lo digo porque no es importante, o sea, yo no quiero decir que los cuidados paliativos alargan la vida, pero sí se decía que los cuidados paliativos lo podían acortar porque se asocia a cuidados paliativos con que le pongo la infusión y el paciente se va antes. Entonces, doctor, ¿usted qué hace cuidados paliativos? ¿Por qué no le da algo que usted sabe cómo calmar esto? Entonces es como que se asocia a una mezcla de eutanasia y fin de vida y como que hacemos algo para que el paciente se vaya y no sufra. Bueno, ese preconcepto ha sido no estudiado, pero bueno, salió de uno de los estudios de Temel de 2010 que en pacientes con cáncer de pulmón avanzado o sea, tratamiento oncológico más cuidados paliativos versus tratamiento oncológico sin cuidados paliativos y de atención habitual, los pacientes con cuidados paliativos había una discreta aumento de la sobrevida, probablemente por mayor cuidado, mayor atención, tal vez porque esos pacientes estaban más cuidados y llegaban mejor al tratamiento oncológico porque tenían menos carga de síntomas y estaban en mejor estado anímico también. Entonces, otro de los beneficios es la atención congruente con los deseos del paciente. Esto genera que el paciente, una vez que hable sobre el tratamiento y conoce más sobre la enfermedad, puede también decidir cuáles son las intervenciones fútiles en fin de vida y no aceptarlas como tales cuando sabe y toma conocimiento del resultado. Menos internaciones y más cortas, disminución de los ingresos a terapia intensiva y sala de emergencia y quimioterapia en las últimas semanas de vida, menos. En este gráfico lo que se ve es en un centro de Estados Unidos, del MD Anderson, de cuidados paliativos. Esta es una terapia intensiva en el cual se estudiaron la proporción de pacientes que fallecían en terapia intensiva con cuidados paliativos versus sin cuidados paliativos. Con cuidados paliativos es la línea de abajo y sin cuidados paliativos la línea de arriba, con lo cual había una significativa disminución comparativa de los pacientes que fallecían en la terapia intensiva versus con cuidado paliativo que sin cuidado paliativo. Este esquema conceptual lo que quiere mostrar los distintos mecanismos que pueden condicionar que la derivación oportuna o la derivación temprana, y esto es importante, puede llegar a beneficiar a los pacientes o dar mejores resultados. El manejo temprano de los síntomas genera un mejor tratamiento del cáncer porque el paciente está más asintomático más tiempo. Esto genera probablemente esa mayor sobrevida, el paciente está en mejor estado general, menos crisis con mejor control de síntomas, genera mayor satisfacción y mejora en la calidad de vida. El apoyo psicosocial longitudinal mejora el bienestar emocional y espiritual de los pacientes y mejoría la calidad de vida. Y la mejoría en la comunicación, esto genera un mejor vínculo de confianza con mayor satisfacción del equipo y también del paciente y su familia. Y también la deliberación al final de la vida, o sea, hablar con los pacientes en el final de la vida, y está estudiado acerca de las distintas opciones de tratamiento, genera que los pacientes elijan menos tratamientos invasivos en el final de la vida, que obviamente no son, estamos hablando de los que no son útiles en el final de la vida. Entonces, dicho esto, ahora voy a pasar a describir un poco los desafíos de la organización de la atención domiciliaria que nosotros vemos desde, por ejemplo, desde Palker. Bueno, esto también aporta un poquito a la evidencia de los cuidados paliativos en el domicilio, pero bueno, es básicamente parecido a lo anterior, pero bueno, un dato importante es que los pacientes que están con cuidados paliativos, si eligen morir en la casa, pueden morir en la casa más frecuentemente que los pacientes que no tienen cuidados paliativos. ¿Cómo vienen los pacientes? ¿Cómo nos llegan los pacientes a nosotros? Bueno, hoy tienen muchas múltiples necesidades, ¿sí? Tanto los pacientes como las familias, problemas económicos que se asocian a la situación económica que estamos viviendo todos, tienen pobre red de cuidadores, recursos sensibles y urgentes, o sea, recursos sensibles me refiero a, por ejemplo, oxígeno, a opioides, morfina, ampollas y ampollas también para el tratamiento de síntomas de alto grado de sufrimiento para paciente y familia, como pueden ser los neurolépticos, que lo necesitan ya. Cuando nos llaman a nosotros no nos dan una semana para conseguirlo o para armarlo, sino que muchas veces es automático, por eso la importancia de estar preparados, y con muchísimo sufrimiento. Y desde las empresas de salud, de las obras sociales, cada vez hay más limitaciones de la cobertura.
cada vez nos restringen un poco más lo que se le puede ofrecer a los pacientes. O en realidad lo que quiero decir con esto es que tenemos que nos dar el servicio nosotros, no es que nos están impidiendo que demos el servicio, pero lo tenemos que pagar nosotros, cosas que antes estaban tal vez incluidos en los módulos y por el mismo dinero. Las derivaciones están más basadas en el pronóstico que en las necesidades, o sea, pacientes más derivados en fin de vida que con necesidades típicas de un paciente con una enfermedad crónica evolutiva. Las derivaciones en crisis o en final de vida son bastante frecuentes y esto genera que son pacientes de alta complejidad y por lo tanto de alta conflictividad. Se sabe que un 5% de los, o sea, el riesgo de conflicto en la atención habitual es del 5% y en cuidados paliativos es mucho mayor. ¿Cómo vienen esos pacientes? Bueno, ya esos pacientes han tenido más costos por estudios, tratamientos fútiles, más internaciones y internaciones más largas en áreas críticas. Los pacientes que nos llegan a nosotros, ya eso está perdido para la obra social si no lo deriva en forma temprana. Y bueno, es más difícil establecer el vínculo de confianza, como decía anteriormente. ¿Cómo hacemos nosotros? Nos llega el pedido de la obra social y nosotros lo que tenemos que hacer habitualmente es una evaluación multidimensional del paciente y de la familia. Lo que hacemos es hacerlo lo más tempranamente posible en la internación, tratando de contactar con el médico de referente, que no necesariamente es el jefe de la sala, sino el médico que está con el paciente, y la enfermera o el enfermero que conoce el paciente y conoce la familia para que nos dé datos importantes, porque eso mismo que pasó en la internación va a suceder en el domicilio. Y para eso tenemos que estar preparados. Y el médico de referencia y el equipo de referencia, como para entender que lo que queremos hacer nosotros es la transición, y eso es lo que le vamos a transmitir a la familia, que esto es una transición de la atención en domicilio, no necesariamente lo mismo como una hospitalización en casa, como muchos creen, sino que va a estar adaptado a la situación. Y después se define el lugar de atención. En esa evaluación surgen los recursos que pueden ser del área de recursos humanos, de salud, enfermero, médico, etcétera, oxígeno, ortopedia y otros insumos, y las drogas, y todo eso se va organizando en forma lo más inmediata posible. Luego definimos el lugar de atención. El lugar de atención va a estar definido una vez que estemos, por ejemplo, en la internación sanatorial, si hay un bajo sufrimiento, o sea, ese paciente se internó por un alto sufrimiento. Se interna en la clínica, y si tiene bajo sufrimiento y alto soporte, o sea, el soporte sería el grado de contención que da la obra social, que da el equipo de salud, los cuidadores que tenga. Si es alto eso, o si es suficiente, va al domicilio. Ahora, si es bajo, tenemos el problema de que no se quiere ir de la internación, de que no pueden irse de la internación porque no tienen la posibilidad y la capacidad para poder ser cuidados en la casa. Y ahí, bueno, entra a veces el conflicto con nosotros no, pero por ahí con la obra social y los pacientes, para poder encontrar el mejor lugar de cuidado, y nosotros ayudamos a que, bueno, se utilicen algunos de estos centros de cuidados crónicos que existen ya, algunos hospices muy buenos en la capital federal, y el paciente se deriva ahí con la cobertura de la obra social. Con respecto a las preferencias, bueno, el tema del fallecimiento en domicilio es un tema que se habla demasiado, pero no es tan importante el lugar donde fallece, porque el lugar donde fallece puede ser que un paciente estuvo 2 meses en el domicilio y se internó y falleció. O puede ser que el paciente estuvo internado 3 meses y de alguna manera la semana antes se va a la casa y se interna, entonces falleció. El lugar tampoco define demasiado ni la calidad de la atención ni habla de ahorro de costos. Entonces, lo que es verdad es que más del 70% prefiere ser cuidado en sus casas por el mayor tiempo posible y fallecer ahí. Eso es estadísticamente en varios países, inclusive en la Argentina. Pero la verdad que la mayoría de los pacientes fallecen en hospitales. Pero la verdad es que tienen que estar cuidados en el lugar donde sea, de la mejor manera posible. Por eso nosotros, si bien tenemos atención domiciliaria, también tenemos seguimientos en los sanatorios y en las internaciones. Con lo cual, si el paciente se queda internado, el seguimiento sigue siendo por nosotros, y eso también optimiza los resultados. Lo que decía, ¿no? Que la experiencia de morir en un lugar puede diferir dependiendo de cuánto tiempo pasó allí. Permitir que las personas pasen más tiempo en sus hogares y menos tiempo en la internación también va a impactar en el tema del costo, en los gastos del sistema de salud. No podemos concluir cuánto tiempo el paciente había estado en el lugar en que fallecieron si hablamos de falleció en la internación o falleció en el domicilio. Por eso puede ser una medida útil el tiempo que el paciente pasó en la casa los últimos 6 meses de vida. Ahí sí habla de algo importante que tiene que ver con que una medida positiva y que puede estimular a la proactividad de los cuidados.
refleja valores y deseos de los pacientes, que es querer estar en casa, y no un enfoque basado solamente en reducir costos o recursos. En un estudio que hicimos hace unos años de 383 pacientes, lo que vemos en esta diapositiva es que independientemente de dónde había fallecido el paciente, estuvo más del 90% del tiempo en la casa los que fallecieron en domicilio de esa población. Y en este caso, de los que fallecieron internados, también estuvieron más del 70% en el domicilio, a pesar de que habían estado en la internación. Y el fallecimiento, cuando fallecieron en la internación, si bien un porcentaje chico fue en área crítica, los que fallecieron en la internación estuvieron menos de 15 días en un 70% más o menos. O sea que se optimizó bastante el lugar donde tenía que estar y se pudo limitar también las intervenciones agresivas en el final de la vida por la intervención del equipo en la internación. Una breve reseña acerca de los cuidadores. Creo que esto va a ser la clave y es lo más importante, que cada vez es más complicado porque hay un cambio en el modelo familiar, hay menos población con capacidad de cuidar. Esto pasa acá y pasa en todo el mundo. El avance de la enfermedad genera mayor discapacidad y mayor dependencia y mayor necesidad, y eso nos va a pasar a todos. O sea, cuando hablamos de esto no estamos hablando de los pacientes, estamos hablando de nosotros, de todo lo que estamos acá, todo lo que dije es para todos nosotros. Y es importante saber que esta capacidad de cuidado también puede estar limitada en nuestro entorno y en nuestra propia familia. Con lo cual, tenemos que estar preparados y la comunidad va a tener que hacer algo para poder soslayar este déficit. El cuidador es la persona que está minuto a minuto con el paciente y con la familia. Por eso es tan importante también involucrarlo en las charlas y en las capacitaciones que se hacen en los domicilios y en la educación que se hace al cuidador, porque es muy importante, porque si uno no educa al cuidador, los pacientes se terminan internando ante la menor complicación que puede ser evitada. También estos cuidadores tienen un vínculo afectivo variable con la edad. Hay veces que es la pareja que tiene 80 años el señor y 85 la mujer, y esa es la única cuidadora. A veces es el esposo, pero no la quiere a su mujer que se está muriendo. Entonces, como que los vínculos también son diferentes y porque tenga la familia tampoco podemos pensar que es la que la va a cuidar. Y físico, bueno, no descansa bien, se agota, tiene enfermedad personal o se enferma por estar al lado y por tener mayor fragilidad, deja de cuidarse, de controlarse, esto aumenta los costos. Y en lo emocional ni hablar, incertidumbre, expectativa, frustración, duelo anticipatorio. Ay, ¿qué hice? Perdón. Ahí está, gracias. Bueno, y laboral, la pérdida de su trabajo, la disminución de los ingresos por el desempleo, el lucro cesante, el abandono, pérdida del premio, pérdida del rol social de ese cuidador, que pasa a ser cuidador. Y por cada dólar gastado, según algún estudio que se hizo, de costos directos, 50 centavos son gastados por los cuidadores informales, proporcionados por familiares o amigos, con lo cual eso también impacta negativamente en estos cuidadores. Para concluir un poco con esta parte de la charla, menos del 12% de las personas que lo necesitan reciben cuidados paliativos en Argentina. Algunos dicen menos del 14%, pero estamos por ahí. Probablemente esto sea más que eso, sea menos que eso. Son pacientes que ya están en el sistema de salud. O sea, que la nueva intervención o la nueva ley que va a hacer que se acceda a los cuidados paliativos no va a generar probablemente más gastos, sino que va a readecuar los gastos que se están haciendo, porque ya están gastando estos pacientes en el sistema de salud con sufrimiento, con estudios, con procedimientos fútiles, mal atendidos, tratando a veces de solucionar lo insolucionable, que es que nos vamos a morir y si no eternamente seguimos haciendo cosas para seguir viviendo por no saber cómo hacer para poder acompañar. Y así es insostenible el sistema de salud sin cuidados paliativos de la atención primaria y desarrollarlos como base del sistema sanitario y no solamente al final. Y esto es acá, es en España y es en todos los lugares del mundo. Por último voy a hablar algunas cuestiones de los contenidos y la importancia de esta nueva ley que fue sancionada el 6 de julio del 2022. La sanción fue seguida de la promulgación de la ley en el boletín oficial, eso fue bastante inmediato, y asegura el acceso oportuno y continuo de los pacientes a las terapias integrales de cuidados paliativos, tanto para el ámbito público, privado y la seguridad social, para todas las edades y en todos los niveles de atención, a través de estrategias de atención interdisciplinaria centradas en la persona y sus necesidades. Todo esto es parte de lo que venimos hablando. Reconoce el rol y la importancia de atender a las familias durante la trayectoria, incluyendo el duelo.
y favorecer el acceso a los medicamentos esenciales, fundamentalmente los opioides, que si bien están accesibles los opioides, están disponibles, no siempre están accesibles, y esa es una diferencia importante, y es bastante, la inequidad que existe es bastante importante. Entonces, otro de los aspectos es promover la capacitación y formación adecuada de los profesionales, fundamentalmente la atención primaria, por lo que decía al principio, que no esperamos que sean todos especialistas en cuidados paliativos, sino que tengan acceso a la comunicación, o a aprender la comunicación y al manejo de síntomas y a la toma de decisiones difíciles, ya los que están en la atención primaria, no necesariamente que sea atendido por especialistas, y los especialistas estaremos para las situaciones más complejas. Propiciar la conformación de equipos interdisciplinarios y voluntariado en los distintos ámbitos, y los cuidados paliativos ya habían sido reconocidos en la Ley de Derechos del Paciente y en el PMO y en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, este plan nacional que se orientaba fundamentalmente a pacientes oncológicos exclusivamente. Entonces, bueno, esperamos y queremos que esta ley reduzca la fragmentación en la atención, ahorros de costos al sistema de salud, y que sea para el 88% que hoy no reciben cuidados paliativos. Y por último, un mensaje algo esperanzador después de tanta cosa negativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mamana. Desde el punto de vista organizativo, vamos a dejar para el final las preguntas para los dos oradores, así que vayan preparando las preguntas que quieran hacernos llegar. Ahora nos vamos a ocupar de otro punto. Como les dije al principio, he sido médico pediatra durante 50 años y lo que he visto es que la pediatría ha aportado, es cierto, la mortalidad bajó, pero también ha aportado sobrevivientes que necesitan cuidados, y especialmente cuidados en forma crónica y en casa. Y esto tiene una dimensión no solo para el equipo de salud, no estamos hablando solo de salud, sino que tiene una dimensión social por muchas cosas que mencionaba el doctor Mamana, cómo repercute en una familia la presencia de un chico crónicamente enfermo. ¿Qué significa para un padre esta amputación del futuro que tenía previsto para ese hijo, por ejemplo? ¿Qué siente esta madre que siempre, por naturaleza, se arroga parte de la culpabilidad de lo que le pasa a su hijo, etcétera, etcétera? Y desde esa mirada holística deberíamos encarar entonces también nuestra tarea. Por eso le agradezco especialmente al doctor Achával estas reflexiones acerca de los cuidados críticos en pediatría. El doctor Achával es médico pediatra, es director médico de Colombo Servicios Médicos de la provincia de Neuquén, y es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Así que bienvenido y bueno, muchas gracias. Muy amable, felicitaciones. Antes que nada, me siento un poco apretado, tanta concurrencia. Realmente, si esto lo hubiésemos hecho hace años atrás, tal vez eran la mitad de los que estamos acá, lo cual habla de la importancia de que está teniendo actualmente la internación domiciliaria. Quiero agradecer al CADEIT que, tan gentilmente nos invitó a nosotros. Es decir, cuando hablo, hoy estoy yo, pero represento a un grupo de trabajo muy amplio. Somos, en realidad, un grupo que forma la empresa, una empresa familiar en Neuquén Capital, y que nos dedicamos a internación domiciliaria desde hace prácticamente 20 años. Yo me gustaría, si no se ofende, doctor, que si alguno tiene alguna sugerencia, pregunta, como para hacer un poco más dinámica la charla, a mí no me molesta que me interrumpan. Hace 20 años que trabajo en la facultad con chicos y estoy acostumbrado y se hace un poco más dinámica y por ahí podemos interactuar sobre este tema. Cuando surge este tema de internación domiciliaria pediátrica, falta la referencia, una realidad diferente. ¿Por qué decidimos poner siempre una realidad diferente? Desde hace mucho tiempo venimos realizando jornada y siempre volvemos a poner esta terminología. Hace muchos años, cuando personalmente trabajaba en unidades críticas en internación dentro de una institución, en